Las fechas. Ven, no puedo hacer todo junto. Ahí voy. Las fechas les digo primero. La fecha del examen tienen del examen parcial el 8 de mayo. O sea, de acá a 2 semanas. Sí, de acá a 2 semanas. Cae miércoles. Ese día también tienen clases. ¿Sí? Clase de consulta del parcial. Seguramente el parcial lo hagamos a la noche y la clase de consulta la hagamos más. Vamos a ver si podemos cambiar el horario como para que podamos tener por lo menos una horita de consulta. Eso no lo vimos todavía, así que seguramente eso haya que trabajar. Después, el ¿Qué 15 de día, mayo tiene... qué día ¿Cómo? sería entonces, profe? El 8 de mayo tienen el examen parcial, que cae miércoles. Profe, que lo cambiaron porque teníamos como que era el 15 el parcial y el 22 la entrega. Se cambiaron las fechas, a mí me avisaron de que sí los notificaron. Profe, no avisaron nada en la plataforma. No, profe, el problema ese Eh, fue que cuando subió el trabajo práctico obligatorio le puso fecha del 15, cuando en teoría era el 22 en un principio, pero después el parcial no dijo nada. Y el parcial se había hecho el 15 y el trabajo práctico el 22. Yo tengo entendido y lo avisamos en el grupo de que el examen era el 15. El examen era el 8 y el trabajo era el 15. Pero déjenme que consulte. Es más, la planificación, la originaria, esta con las modificaciones por el pedido, la hice yo, digamos. O sea que, y a mí me la aprobaron y la notificación estaba a cargo de otro de los profes. Pero déjenme que lo consulte y lo vemos. ¿Sí? No hay problema con eso. Sí, pasa que la reordenación de las fechas vino por una cuestión de que no llegábamos con el tiempo para la presentación de las regularidades, ¿sí? No es que se alteró, es más, siempre al principio del cursado les damos una estimación de las fechas, no son fechas ciertas. Se les da como un pronóstico de acuerdo al cronograma del año pasado y este año se arma uno nuevo. Sí las cambiamos porque no llegábamos, justamente por eso se hizo la replanificación, pero yo tengo entendido, como les decía en un inicio, de que se los notificó. Si no se los notificó, que yo voy a buscar en el foro y voy a buscar si tengo que pedir mails o lo que fuese, voy a ver cómo hacemos y si no se los notificó, vemos también cómo hacemos. ¿Sí? No se preocupe por eso. Profe, ¿hasta qué tema entra? Entran hasta lo que ven, ¿sí? Entran en principio hasta el 9, en el examen. Después en el trabajo práctico tienen que poner absolutamente todo lo que vieron, que entra hasta el 10. El 11 y el 12 siempre son para recuperatorios. Bueno, sí, ya lo vemos. Sí, no se preocupen, chicos. En ese sentido ya vemos cómo hacemos. Pero bueno, en principio anoten eso. El 8 tienen el examen, el 15 tienen el trabajo práctico, el 29 de mayo tienen el recuperatorio del examen y el 5 de junio tienen el examen del TP. ¿Sí? Anoten esas fechas como para que lo tengan. Igual, adelántense si en el peor de los casos no podemos cambiar la fecha, vemos si van a tener que presentarlo, chicos. No hay otra, digamos, o sea, no hay forma. Si no se puede cambiar y no se puede, digamos. Profe, ¿qué Bueno, sería el examen del TP? el TP es el trabajo práctico obligatorio y el examen, el parcial, es un examen en la plataforma que lo hacemos en aproximadamente con 12 a 15 o 20 preguntas, dependiendo de cómo se lo configura según el pedido del jefe de cátedra. Y tienen preguntas prácticas y tienen preguntas teóricas. Tienen de las dos. Eso es lo que yo tenía idea de hacer por lo menos un día antes como tutoría para que
veamos cómo podemos ayudarlos con ese tema, porque siempre tienen problemas que la plataforma, que, no, de que el cálculo es muy largo, que esto, que el otro, que el ejercicio era muy largo. Sí, como para que podamos evacuar dudas. El 29 es... Bueno, listo, chicos. Empecemos, porque si no nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche. Compartir cámara, pantalla. Ventana. Sería esta. Por favor, avísenme si se ve todo bien, como para que empecemos. Acuérdense que yo no puedo ver el chat, así que si me escriben por ahí, no puedo ver. Bueno, vamos a empezar. El tema que nos toca hoy, ¿estoy grabando? Sí, se está grabando. El tema que nos toca hoy es el tema de financiamiento, el costo de las fuentes financieras. Cuando nosotros empezamos a ver lo que era allá por la unidad 1, teníamos este panorama, teníamos este escenario, ¿sí? Que era el balance que teníamos de la empresa y la estructura de financiamiento, con su estructura de financiamiento. De un lado decíamos que teníamos todo lo que eran los activos de la empresa, con los cuales la empresa hacía su círculo operativo, con el cual funcionaba y se mantenía dentro del mercado, y teníamos los activos corrientes y no corrientes, que eso ya lo saben de memoria porque ya lo vieron. Y de este lado teníamos todo lo que eran las fuentes de financiamiento, es decir, las decisiones de financiamiento. ¿Cómo íbamos a financiar nosotros esa estructura de capital, esa estructura de activos con la que la empresa iba a empezar a funcionar? Si yo a alguien le pregunto básicamente qué eran las decisiones de financiamiento, que sí, yo algo ya les dije, ¿alguien puede agregar algo más a lo que yo dije? Acuérdense que la clase conmigo no son para escuchar al 100%, ¿no? Y tenemos una hora, así que si quieren ver algo de práctica, yo les recomiendo que empiecen a hablar. Perdón, profe, no se ve lo que está compartiendo. Ah, ¿no se ve? Estamos viendo la pestaña del Collaborate. Ah, ¿y por qué no avisa? Es su WhatsApp. Veamos. Supuestamente me debería salir. A ver. Ventanas. Ahí sí, ¿verdad? Sí, pero ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí estamos. Bien. ¿Qué les decía yo? Si hay alguien que pueda aportar algo más a lo que habíamos estudiado cuando veíamos esto del balance general, que yo les había comentado en palabras más, palabras menos, y entendiendo que ustedes estudiaron, que ya fueron leyendo, si hay alguien que le gustaría aportar algo más sobre qué son las decisiones de financiamiento, para qué sirven, qué buscamos, por qué las hacemos, por qué son necesarias. ¿Nadie va a decir nada? ¿De verdad nadie va a decir nada? Digamos, las decisiones de financiamiento básicamente son en qué vamos a invertir y cómo lo vamos a financiar. Y después entre las opciones de inversión que tenemos y las alternativas que tenemos, si es con capital propio, con capital ajeno. Y Bien. después el tema de la distribución de las utilidades, cómo se va a realizar. Digamos, serían los tres grandes grupos. Sí, básicamente es eso. Las decisiones de financiamiento nos dicen, primero, ¿con qué nos vamos a financiar? ¿Con qué plata vamos a comprar todos esos activos que la empresa necesita para empezar a funcionar?
Ahora, ese tipo de decisiones de financiamiento, cuando yo empiezo a verlas, empiezo a buscar cuál es la mejor decisión de financiamiento, me doy cuenta que tengo diversas fuentes, ¿sí? Diversas fuentes de financiamiento. Como lo dice etimológicamente la palabra fuente, fuente significa de dónde sale algo, de dónde surge algo, de dónde proviene algo. En este caso, de dónde proviene el dinero, una fuente de financiamiento. ¿De dónde voy a sacar yo la plata para poder comprar, poder invertir lo que yo hice en una decisión de inversión? ¿Sí? Acuérdense que nosotros, si bien las estudiamos por separado, porque cuando hablamos de las decisiones de inversión decimos que es qué voy a comprar en activos independientemente de cómo lo financie, y cuando hablo de financiamiento es cómo voy a financiar algo independientemente de qué financie, siempre están como muy relacionadas, siempre es una cosa lleva a la otra, ¿sí? En este caso, las fuentes de financiamiento me muestran las diferentes alternativas que yo tengo para poder comprar todos esos activos, sean de corto o de largo plazo, para que la empresa empiece a funcionar. ¿Y por qué hacemos este análisis? Porque a la empresa no le da lo mismo incurrir en una fuente de financiamiento que incurrir en otra. Los llevo al plano de algo personal. Ustedes tienen que adquirir un préstamo porque necesitan mudarse, ¿sí? Tienen que comprarse la heladera, lavar ropa y todas las cosas que requiere mudarse. Ustedes tienen una estructura de ingresos, ustedes saben que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 17 y que los ingresos mensuales por sus horas prestadas es de 1 millón de pesos, pónganle. A ustedes no les va a dar lo mismo incurrir en un préstamo que tiene una tasa, por ejemplo, con una persona que hace créditos personales, con una persona, el famoso usurero, como le llamamos acá en Salta, que incurrir con un banco, por ejemplo. O que incurrir con un familiar que les va a hacer la gauchada y les va a decir, yo te presto esto, vos me devolves a una tasa menor, pero bueno, yo te ayudo porque te quiero, porque me sirve prestarte, la tengo ahí a la plata, lo que fuese, ¿sí? No es lo mismo pasa en las empresas. A las empresas no le da lo mismo incurrir en una fuente en la otra, pero ¿por qué? Porque la magnitud del coletazo, como se le dice, por tomar una mala decisión en financiamiento es mucho más grande. Ustedes imagínense, si una empresa no toma una decisión correcta con respecto a su financiamiento, no solamente le cuesta la rentabilidad o la liquidez o sus flujos de fondos, sino que le puede costar la vida misma, ¿sí? En este caso, lo que busca la empresa, como siempre hablamos cuando hablamos de los objetivos principales de las finanzas, es poder acrecentar su valor. Que esta fuente de financiamiento, que si bien es una deuda, y cuando nosotros hablamos de deuda está como mal conceptualizada, está como mal vista, la deuda debería funcionar para que ese valor de la empresa pueda crecer, para que pueda impulsarse y para que la empresa crezca. ¿Bien? Nosotros tenemos fuentes propias y tenemos fuentes de terceros. Las fuentes propias son las que vienen del capital propio, son las que vienen de los accionistas, mientras que las de terceros vienen de, como su nombre lo dice, y no necesitamos mucho razonamiento para poder entenderlas, porque vienen de alguien de afuera de la empresa. ¿Cuál es la particularidad de estas dos? Que una siempre es más cara que la otra. La teoría, la bibliografía dice que nosotros debemos cuidar a los accionistas tan bien como cuidamos a nuestros prestadores. Y es más, mucho más. ¿Por qué? Porque si yo al accionista no le doy la tasa que él medianamente me exige y que yo le doy, no solamente se me va una fuente de financiamiento, sino que se me va una parte de mi estructura de inversión. Mucho más importante que la que surge cuando yo tengo una fuente de terceros. Y se los paso a algo coloquial. Yo soy un accionista de una empresa, de cualquiera, y tengo del otro lado un tercero que le presta plata a esa empresa. Yo como accionista, si esa empresa quiere que yo me quede dentro de esa empresa como accionista, como quien aporta principalmente capital a esa empresa, yo necesito que a mí me pague una tasa mucho más alta de la que le paga el prestador, o sea, a quien le pone plata siendo de afuera. ¿Por qué? Porque si no, yo accionista me va a convenir ponerme del otro lado de la mesa y decir, no,
mira, yo retiro mis acciones, las vendo, las pongo en el mercado y te presto plata. Porque vos le estás pagando más al otro que lo que me estás pagando a mí, que yo soy el principal financista de esta empresa, ¿sí? Esto no es solamente una cuestión de decir, bueno, me voy con esta porque es más barata o me voy con esta porque es más conveniente, sino que también es una cuestión de saber acrecentar el valor de la empresa. Y acuérdense que nosotros no hablamos solamente de acrecentar el valor de la empresa por hacer más plata, por hacer más ganancias, sino que también acrecentamos valor porque tenemos una mejor estructura de financiamiento, porque tenemos una estructura mucho más firme dentro de lo que son los activos fijos, porque nuestro ciclo de caja dentro de lo que son los activos de corto plazo gira mucho más rápido. Por muchas cosas podemos tener mucho más valor, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a empezar yo a ver qué me conviene o qué me deja de convenir? ¿Cómo determino ese famoso costo de capital con el que yo voy a determinar si esta fuente es buena o es mala, si me conviene o no me conviene? A través de la clasificación de los costos que ustedes ven en la pantalla. Nosotros tenemos costos explícitos y tenemos costos implícitos, en donde la suma de estos dos, de los costos explícitos y de los implícitos, es lo que me va a determinar el costo total de esa fuente de financiamiento. O, en consecuencia, el costo total de la combinación de todas esas fuentes. ¿Sí? Porque en las situaciones más favorables, una empresa va a contar con una fuente, pero si ustedes se van a una empresa real, una empresa no tiene una sola fuente de financiamiento. Tiene diversas fuentes de financiamiento y ustedes, en base a esa estructura de financiamiento que tiene, ustedes tienen que saber determinar cuál es el costo real. ¿Para qué? Para después saber si lo que van a invertir, lo que van a hacer con esa plata, ¿les conviene o no les conviene? Este es un juego de rendimiento-costo. Eso grábenselo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a buscar el costo, yo tengo que tener un rendimiento del otro lado que me cubra ese costo y que no solamente me lo cubra, sino que me deje un excedente. ¿Para qué? Para que me pueda crear valor dentro de la empresa. ¿Ok? Ahora, en las mejores situaciones yo voy a tener una sola fuente. En la peor voy a tener muchas. Ahí es donde yo voy a empezar a ver qué es la que me conviene y en qué proporción voy a poner cada una de esas fuentes, porque tampoco, así como elegirlas no es al azar, las proporciones que voy a poner de cada una de ellas tampoco son al azar, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de costos explícitos, estamos hablando de aquellos costos que están expresados y que nosotros los conocemos de antemano, que nosotros vamos, firmamos un contrato, y decimos, ok, el costo de esto es tal y tal y tal y tal, que comúnmente es la tasa de interés que nosotros pagamos o los dividendos en el término de las acciones, es lo que pagamos por esa plata que nos prestan. Ahora, este es fácil de calcular, ustedes agarran una fórmula matemática y la sacan. El tema está en los costos explícitos. ¿Por qué? Porque son costos que son más bien los indirectos y que no se los conoce tan fácil, pero sin embargo son reales y existen. ¿Por qué no son tan fáciles de contemplar? Porque acá ya empieza más lo que quien presta la plata, por decirlo así, el financista, empieza a juntar, a poner dentro de esa tasa. Es como que empieza a agregarle cosas que son más bien subjetivas. ¿Sí? Acá tenemos el famoso costo de oportunidad, que ustedes lo deben haber estudiado en economía. Cuando nosotros hablamos de este costo de oportunidad, para nosotros calcular ese costo de oportunidad no es que yo vengo y digo, bueno, el costo de oportunidad es esto, esto, esto y esto, y sale. El costo de oportunidad es, si nosotros vamos a una definición, es el costo que yo dejo por incurrir o por dejar de hacer algo. O por dejar de poner mi plata en algo, o por dejar de hacer una actividad, o por dejar de hacer algo en precisión. Ese costo no es tan fácil de calcularlo, y mucho menos en las finanzas. ¿Ok? Sin embargo, yo lo tengo que contabilizar porque también es parte de esos costos. También forma parte de esa tasa. Ahora, ¿cuál va a ser la gran tarea de nosotros? Poder calcular ese costo de capital. Ese costo de capital que me dice, ok, usted por esta fuente va a incurrir en este costo. Usted fíjese si le conviene o no. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que les dije hace rato. Nosotros vamos a enfrentar ese costo de capital, eso que yo estoy pagando por esa plata, contra lo que yo voy a hacer con esa plata, con lo que una vez
puesta esa plata sobre activos, me produce como rendimiento y yo pueda ver si eso me conviene o no me conviene. ¿Sí? Es como cuando ustedes empiezan a... Hay alguien, supongo que debe haber alguien emprendedor acá, pero es como cuando ustedes dicen, bueno, a ver, yo tengo que comprar esta serie de artículos para que mi negocio funcione y lo tengo que pagar en el mejor de los casos, a un 50%. Bueno, sí, pero ¿cuánto me produce lo que yo voy a comprar con esa plata? Y bueno, esa inversión que vos vas a poner en tu emprendimiento te va a generar más o menos un 60% de rendimiento. Ok, métele pata. Dale para adelante porque te deja un 10% de rendimiento. Pero ¿qué pasaría si el emprendimiento me deja un 40%? ¿Me conviene o no me conviene? No, no te conviene. Exactamente, no me conviene porque aparte de estar devolviendo parte de eso, tengo que sacar plata, o sea, tengo que descapitalizarme yo como persona o yo como empresa para devolver eso, ¿ok? Yo acá les puse una pequeña definición de lo que es el costo de capital. Van Horn lo define de esta forma, dice, representa el costo de financiamiento de una compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de una empresa. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que quiere que lo explique? Cuando me habla de la tasa mínima de rendimiento, dejemos de ponernos en el lugar de un inversor y pongámonos en el papel de una persona que presta plata, ¿sí? Este costo que yo estoy pidiéndole a la empresa que me pague por los fondos que yo le estoy brindando es lo mínimo que a mí me tiene que pagar. Por debajo de esa tasa yo no lo voy a aceptar. Pero ¿qué pasa por el otro lado? Esa tasa representa lo máximo que va a pagar la empresa. Ustedes fíjense que es como que yo junto las dos partes de algo y si lo miro de un lado, tengo una forma y si lo miro del otro lado, tengo totalmente la inversa. Y lo mismo pasa con la estructura del balance. Lo que yo financio de un lado tiene que estar invertido del otro. Y lo que yo invierto de un lado tiene que estar financiado del otro. ¿Sí? Esto funciona así, es como una retroalimentación. Bien. ¿De qué vamos a calcular los costos nosotros? ¿Sobre qué fuentes? Sobre las fuentes que yo les puse acá. Y lo vamos a hacer en dos perspectivas. Lo vamos a hacer antes de impuestos y después de impuestos. ¿De qué? De las deudas y de las acciones preferidas, que también pueden ser de las comunes. ¿Cuál es la diferencia entre las acciones comunes y las acciones preferidas? El orden en el que se pagan. Cuando yo tengo acciones preferidas, lo primero que hago una vez que tengo el resultado del ejercicio es ir y pagarlas. No tengo forma de no poder pagarlas, a menos que haya algún acuerdo, que por ahí es medio complicado, pero no hay forma de no pagarlas. Las acciones comunes se pagan una vez pagadas los proveedores, o sea, las deudas de terceros, y se las puede negociar. ¿Se las puede negociar en qué sentido? En el sentido de que yo puedo decir, bueno, mira, este año no me ha ido tan bien, no te las pago, pero te mejoro la tasa de dividendo, ¿sí? En ese sentido se las puede mejorar. Y esa es principalmente la diferencia. Preferidas van primero. No hay forma de no pagarlas. Y después tenemos las demás. La deuda es la famosa deuda que viene con bonos o lo que viene por deuda de un préstamo o de alguien que nos presta dinero, ¿sí? ¿Por qué hacemos este análisis? Y acá yo les puse como una notita. ¿Alguien puede por lo menos tratar de pensar o de razonar por qué hacemos este análisis de antes de impuestos o después de impuestos? ¿Nadie? Porque Sí. si hago el pago antes, creo yo, no estoy seguro, de alguna manera bajo la base imponible. Entonces seguramente el impuesto va a ser menor. Exactamente. Porque acá nosotros empezamos a jugar con los conceptos que son deducibles y no deducibles, ¿sí? Si yo tengo una deuda y pago intereses por esa deuda, esos intereses a mí me hacen reducir la utilidad
para que yo pague menos impuestos, porque son deducibles. ¿Ok? Por eso es que nosotros analizamos esto. Primero yo analizo por arriba de la línea, o sea, antes de impuestos, porque yo necesito saber cómo me va a afectar dentro de mi estructura operativa. Ustedes acuérdense que nosotros el flujo de fondo lo dividimos en dos. Tenemos sobre la línea y bajo la línea. Bajo la línea es cuando hablamos de todo lo que es financiamiento. Sobre la línea es cuando hablamos de todo lo que es operativo. Cuando nosotros empezamos a hacer el análisis antes de impuestos, estamos viendo específicamente cómo nos va a afectar la parte operativa de ese préstamo. ¿Sí? De acuerdo a si yo pago intereses solamente y pago intereses más capital, eso es otra cosa. Saber cómo me va a afectar operativamente, si incurrir en esa deuda va a ser bueno. ¿Para qué? Para que me incrementen las ventas, los ingresos, para saber cómo me va a afectar en los costos, para saber qué bienes se me van a amortizar más rápido, qué tengo que renovar, qué no, cuál bien lo tengo que cambiar porque la tecnología me lo pide, en fin. Sin embargo, cuando yo empiezo a hacer el análisis después de impuestos, empiezo a jugar con esto de si es deducible o no es deducible. De saber cuánto tengo que pagar de impuestos o cuánto me ahorro de pagar impuestos por tener estos conceptos. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Vamos entonces. Trabajo práctico y solución. Vamos a hacer un par de ejercicios que son cortos. Pero ¿por qué seleccioné estos? Después ustedes van a ver que al final de todos los trabajos prácticos siempre tienen ejercicios mucho más complicados y mucho más largos. Yo particularmente, y les paso como un aviso parroquial, no me gusta hacer en los exámenes, a menos que me lo pidan, no me gusta hacer ejercicios cortos. Siempre hago ejercicios más bien largos y de comprensión, en donde lo que calculan es súper fácil, pero para poder llegar a ese súper fácil tienen que haber estudiado. ¿Cómo hago yo esos ejercicios? En base a estos ejercicios cortos. Por eso es que siempre van a ver que por lo menos en mis clases vamos a ver ejercicios que son cortitos, que son más bien prácticos y de comprensión del concepto, del aprendizaje, digámosle. Después, al final, ustedes tienen un par que son bastante largos. ¿Los pueden desarrollar para entender qué es lo que les pide? Sí. ¿Se les va a tomar un ejercicio así en el parcial con 2, 4, 6, 8, 9 incisos para desarrollar? No. Siempre se les va a tomar ejercicios cortos. Pero dependiendo de la suerte y el azar de la plataforma, les va a tocar un ejercicio corto que tienen que leer mucho o un ejercicio corto que tienen que leer poco, ¿sí? Empecemos. Eso les aclaro porque el año pasado tuve problemas con eso. Veamos. Empecemos con el ejercicio 1. ¿Qué no puedo pegar? ¿Qué pasó acá? Control C. Ahí está. ¿Quién va a leer? Yo ya me cansé de hablar. ¿Quién va a leer? Acuérdense que si no ustedes no participan, yo no avanzo, ¿no? Ejercicio número 1, explícito. Calcular el costo explícito después del impuesto de la deuda de cada una de las obligaciones siguientes de valor nominal 1000, suponiendo una tasa impositiva del 50%, amortización total al vencimiento de la misma. Bien. Obligaciones Y ahí nos da A, B, C, toda D una y E, grilla. los datos. Sí, y ahí nos da toda una grilla. Ok. ¿Qué nos está diciendo primero? Que tenemos que calcular los costos explícitos. ¿Qué eran? Los costos directos.
lo que nos dice el prestador que nos va a cobrar por esa plata que nos presta. Y acá vamos a hacer, para que esto está mal y lo puse sobre el ejercicio 9, acá tiene que ir. Y acá vamos a hacer algo que nosotros ya conocemos y que ya vimos. Y vamos a ver si sale, así. Yo tengo un proyecto de prestar plata a 18 años, en donde mensualmente o anualmente en este caso, me ingresa una plata y tengo costos, que son los impuestos. ¿A qué les recuerdo? Tengo ingresos que vienen de lo que me pagan de intereses. Tengo costos que viene de lo que me pagan, de lo que yo pago de, por ejemplo, de impuestos, para finalmente sacar una diferencia entre este Wow, y un flujo de fondo. Exactamente, a un flujo de fondo. Entonces, vamos tratando de relacionar los conceptos y entender que esto es más de lo mismo. ¿Puedo hacer pero zoom, visto... por favor? Sí, que esto es más de lo mismo, pero visto desde el otro lado. Yo presto plata a 18 años y tengo que determinar cuál es la tasa que yo le voy a pedir a esa persona a quien le presto que me devuelva el capital mínimamente. Si yo tengo que sacar una tasa de todos esos flujos que yo he hecho, ¿a qué les recuerdo? A la TIR. A la A la TIR. TIR. Exactamente. Ustedes fíjense que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero siempre tengan mucho cuidado con la interpretación que hacemos. Por eso yo siempre les insisto tanto con eso, porque la interpretación es lo que va a hacer que ese ejercicio esté bien o esté mal. Ustedes pueden ser recancheros para calcularlo y pueden saberse la fórmula de memoria, pero si están interpretando mal, el ejercicio no sirve. El ejercicio no pasa a ser válido, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Vamos a partir básicamente de una estructura de flujo de fondos. Vamos a tener intereses, vamos a tener una devolución del capital, vamos a sacar una Y, en este caso le vamos a poner así, le vamos a pagar un impuesto y vamos a sacar por último un flujo de fondo o una utilidad neto, ¿sí? Flujo de fondo neto. Y vamos a empezar a transcribir los números. Yo voy a hacer solamente del A y del B, ustedes se van a encargar de hacer del C, del D y el E. ¿Pero por qué? Porque es lo mismo. ¿Cuál es la particularidad que tiene esto? Que cuando nosotros empezamos a hablar de deuda, y específicamente de bonos, hay un concepto que ustedes tienen que incorporar que es trabajar sobre la par, bajo la par o a la par. Sobre la par quiere decir que el precio de ese bono o de esa acción al día de hoy está por encima de lo que yo lo compré. Por ejemplo, si yo compré un bono o compré una acción a 100 pesos y al día de hoy vale 150, esa acción está sobre la par. O sea, vale mucho más que lo que yo le compré. Si yo tengo esa misma acción y al día de hoy vale 60, esa acción está bajo la par. ¿Por qué? Porque tiene un precio mucho menor de lo que yo lo compré. Y si sigue con el mismo precio de 100 pesos, estoy a la par. ¿Ok? Eso tienen que saber ustedes. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a determinar cuánto me van a dar a mí por ese bono o por esa acción. Ahora, yo soy la financista de alguno de ustedes. Ustedes vienen y me compran un bono a mí y yo te digo, bueno, listo, yo te doy esto, los costos de emisión, te retiro esto, te retengo esto, lo otro, y un bono que valía 100 pesos les doy 90 pesos. ¿Eso a qué les suena?
para ustedes, entendiendo y sabiendo que esos bonos, esa plata, la van a poner en algo. ¿A qué les suena? Algo que ya vimos también y lo vieron conmigo. Justamente conmigo. El costo. No, Sería el costo que tiene. estoy hablando de plata. Estoy hablando ¿Son los específicamente de intereses plata. implícitos? No, no, no. Yo vengo y te doy plata a vos. ¿Quién habla, Eduardo? No. Sí, sí, perdón. Sí, ay, soy buena con las voces. Yo vengo, vos me pedís plata a mí y yo te digo, bueno, yo te retengo todo esto porque tengo el costo de emisión, tengo bla, 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 un montón de cosas y lo que valía 100 pesos te doy 90 pesos a vos. ¿Sí? Esos 90 pesos, Sí. nosotros cuando veíamos una estructura de inversión, ¿en dónde lo poníamos esa plata que recibíamos? Y ese es el ingreso que yo tengo, el activo, que me ingresa a mí en la empresa. Sí, es la plata que te ingresa a la empresa, pero ¿cómo la poníamos? ¿Cómo la representábamos? Por un lado el activo del ingreso de los 90, los intereses que yo pago y la otra diferencia No es quiero el costo. cálculos, no quiero cálculos, quiero que me digan, esto en la estructura de inversión se plasmaba de esta forma, en este concepto. Financiación. No, ¿En el valor es del la dinero inversión, del tiempo? es lo que nosotros vimos en estructura de inversión como la inversión inicial. La plata que yo le doy a alguien para que ese alguien pueda hacer algo es lo que representaba en la estructura de inversión la inversión inicial. En este caso es lo que yo voy a tener que darle, voy a tener que sacrificar de mi bolsillo para darle a esa persona. ¿Se entiende a dónde quería llegar? ¿O no se entendió? Necesito que me digan, así puedo saber si Sí, continúo o no. sí, es la otra parte, digamos, de donde sale nuestra inversión, digamos. Claro, exactamente. Es de dónde sale la inversión. Sería invertir los Exactamente. signos de lo que hacíamos antes, que antes para nosotros era digamos, positivo el ingreso y el pago eran los flujos negativos y ahora se va a invertir. Me va a dar un flujo negativo Exactamente. inicial a mí y flujos positivos. Tal cual. Y vuelvo a repetir lo que les dije hace rato. Esto es un análisis de lo mismo, pero visto desde el otro lado, desde la otra cara de la moneda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer? Anualmente, primero vamos a proyectar lo que es los 18 años, ¿sí? ¿Qué hice? Ahí está. 1, 2 y vamos a tirar hasta 18. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado ustedes acá? ¿En qué momento se paga el capital? Puede llegar a pasar también de que en vez de que le digan el capital se paga en el momento tanto, al final, al inicio, 50 acá, 50 allá, le digan el préstamo se amortiza por sistema francés, por sistema alemán, por sistema mixto. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Refrescarlos. Y saber de que son conceptos que ya vimos y de que los tienen que tener al filo para poder resolver algo. ¿Por qué? Porque si yo los confundo, yo ya estoy armando mi flujo de fondo mal. Y si armo mi flujo de fondo mal, voy a sacar una tasa cualquiera. Y si saco una tasa cualquiera, no voy a poder hacer la interpretación que corresponde y por ende mi ejercicio no va a servir. ¿Ok? Empecemos. Esto vamos a cortar. Esto vamos a sacar. Y esto le vamos a dar así. Vamos a empezar. Intereses, amortización, Y, impuestos y Y. Estoy proponiendo esto.
voy a hacer yo para empezar a calcular todo esto? Por comodidad yo voy a transcribir todo esto que tengo acá arriba. Me dice que el valor nominal es de 1.000 pesos. Después me dice que tengo un impuesto de 50%. Acompañado de eso me dice que el proyecto dura 18 años, que tengo comisiones de emisión comisiones por 25 pesos. Tengo una prima que me la descuentan. Esto vendría a ser lo que yo les hablaba hace rato, de si está sobre la par, bajo la par, si está el mismo precio por arriba o por debajo. Esto le vamos a poner menos para saber que está por debajo. Y tengo, ¿qué es lo que me comí? Este, así. Y este viene acá. Intereses. 7%. Ok. Primero, calculo los intereses. Y digo, ok, ¿sobre qué voy a calcular los intereses? Sobre lo que me prestan. Sobre los 1.000 pesos. Entonces voy a decir, estos intereses se van a hacer el 7% de los 1.000 pesos. ¿Sí? Y esto va a ser lo mismo para todos los años. ¿Sí? Denme 2 segundos que me están golpeando la puerta. Siempre pasa. Aguántenme un segundo, chicos.
chicos? ¿Me escuchan? Hola, profe, sí. Sí, profe, buenas noches. Estaba hablando sola. Bueno, volvamos. Profe, se le escucha re lejos. Sí, ¿Ahí me escuchan mejor? sí, ahí sí, profe. Sí, ahí está Ahí mejor. está. Ok, veamos. Estábamos acá. Ya no sé ni dónde estaba. Acá. No está compartiendo nada. Profe, se Ay, escucha, Dios pero no se santo. ve su pantalla. Cuando me pasan estas cosas me pongo re nerviosa porque siento que no sé. Pero a ver. Veamos ahí. No sé qué pasó con esto. No sé si se me desconectó. ¿Qué onda? Pero bueno, vamos a seguir. Que no decaiga. Sí, no sé dónde sale, pero bueno, no importa. Ahí se escucha todo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, pero no estamos Ok. viendo el Excel. Sí lo estoy compartiendo, pero no sé qué pasó con mi wifi y no estoy logrando ni siquiera poder tener una sincronía, digamos como que todo llega lerdo acá. Jesús. O sea, ahora se ve como una pantalla en blanco. ¿No ven el Excel? No se ve. Ah, ya. Aguánteme 2 segundos que reinicie el modem y vemos si funciona así. Si no, no sé. Bueno, profe. iPhone planta baja. ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha Sí, bien. entiendo profe. que sí. Bien. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Estábamos armando el flujo de fondo de este préstamo. De este préstamo Profe, que por lo hicimos menos yo nosotros. no veo la pantalla. Ay, Jesús. Me volé loca, chicos. No se ve la pantalla. Ahí voy, estoy tratando de desconectarlo y volver a conectar a ver si ahí se ve, digamos. ¿Ahí sí? Ahí estamos viendo, pero la pestaña de Collaborate. Bueno, eso que es buen síntoma, digamos. Ahora vamos con lo otro. Estábamos acá. Ahí va, sí, ahora sí. Ahí volvió. Ahí vamos, ahí volvemos, ahí volvemos. Em, es muy gracioso, pero me desespera, pero bueno, no importa. ¿Qué No vamos hay a hacer? problema. Estamos calculando nosotros el tema de cómo vamos a devolver este préstamo, ¿sí? Anualmente yo voy a devolver los 70 pesos que son de
lo que son los intereses, ¿sí? Como yo estoy devolviendo, acá empieza el juego a la inversa de todo lo que nosotros ya calculamos, ya hacíamos. O sea que yo a esto, que antes lo ponía como un ingreso, lo voy a poner como un egreso, ¿sí? Van a ser 70 pesos que salen de mi bolsillo anualmente para pagar todo este préstamo. Ahora, este ejercicio tiene la particularidad de que el capital se devuelve al fin, ¿sí? En el año 18. Entonces, en el año 18, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener... Ay, esto no se copió. Voy a tener la devolución de los 70 pesos y voy a tener la devolución de los 1000 pesos que yo pagué, que tengo que pagar en concepto de capital. Acá saco la diferencia, en sí, la diferencia, ¿sí? Saco lo que tengo que pagar anualmente por todos estos conceptos, ¿sí? Saco hasta el año 10. Una vez que saco el año 10, hasta el año 18, perdón. Una vez que saco el año 18, yo empiezo a hacer el juego de lo que si voy a analizar antes de impuestos o después de impuestos. Si yo lo calculo después de impuestos, lo que a mí me hace que yo pague menos impuestos es solamente el interés. O sea que yo voy a calcular esta tasa del 40% que me pagan, del 50%, perdón, de la tasa impositiva del impuesto a la ganancia sobre lo que yo pago sobre lo que yo pago en concepto de capital, ¿sí? Por el 0,5. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado acá? Que cuando empiezan a hacer la fórmula, acá la coincidencia de que la tasa es del 50%, pero lo que tienen que hacer acá es el 1 menos t, ¿sí? Que es el 1 menos la tasa impositiva. Si, por ejemplo, esto hubiese sido 40, yo acá tengo que multiplicarlo por el 0,60, ¿sí? Esto lo tiro para todo el año y voy con el flujo de fondo de acá. Sería este más este. Profe, ¿podría hacer un poquito de zoom? ¿Ahí se ve? Sí, ahí está mejor. Ahí estamos. Esto lo tiramos para todo el año. Y ahora, ¿qué me está faltando a mí? Me está faltando poner lo que yo hace rato buscaba o preguntaba, que era ¿cuál es la plata que a mí me ingresa por ese préstamo? ¿Cómo calculo esa plata que a mí me ingresa del préstamo? Ustedes fíjense que acá tienen comisiones y tienen una prima de descuento. Estas comisiones a mí me las cobran cuando yo voy a comprar ese bono, ¿sí? Cuando yo voy y digo, bueno, dame tanta plata por este bono, me descuentan 25 pesos. Ahora, esos 25 pesos no vienen solos, vienen por una reducción del precio de 20 pesos. O sea que lo que yo voy a calcular, lo que voy a poner en concepto de inversión inicial en la estructura de inversión, va a ser los 1000 menos las comisiones y menos lo que yo pongo de pérdida de precio, ¿sí? Esto va acá. Ahora, cuando yo me voy debajo de los intereses, esto cambia. Esto yo no lo puedo poner así. A esto yo tengo que calcularle el 1 menos t. ¿Pero de qué le voy a calcular el 1 menos t? ¿Alguien se puede imaginar de qué voy a calcular el 1 menos t? Sobre las comisiones de los 45 pesos que pagué. Sobre los 45 pesos, exactamente. Ustedes fíjense que yo voy a hacer así, pero por cuestiones de comodidad. Tengo los 45, tengo el 0,5 que es de la tasa. Esto por esto. Y esto que a mí me descuentan verdaderamente por pagar, por tener esta deuda,
Y por hacerlo después de impuestos es lo que yo le voy a descontar al bono, al valor nominal. O sea, es como que me dicen, bueno, usted está comprando un bono, yo le descuento 25 pesos por comisión y 20 pesos porque este bono vale menos en el mercado, pero además le devuelvo la diferencia de esto, que sería exactamente lo mismo, 22 pesos con 50 porque usted está incurriendo en una deuda y como esto es deducible de impuestos, yo le tengo que devolver. ¿Se entiende lo que hablo? Sí. ¿O no se entiende? Sí, profe, esas comisiones también irían con signo negativo, ¿no es cierto? Sí, irían con signo negativo, bien. porque todas las comisiones son con signo negativo. Esto es lo que yo me voy a llevar acá como concepto de inversión inicial. Y de acá saco la TIR, ni más ni menos, ¿sí? Que si todo está bien, debería darles. Este no se olviden de traerlo. Y hacemos así. Y nos da el 4%, que le daba 3,6. Ahí está. Lo mismo pueden hacer si lo hacen a este nivel, antes de impuestos, ¿sí? Copio esto acá y hago lo mismo. La TIR del todo esto. Y acá quiero mostrarles algo. Si yo hago la diferencia de esto menos esto, la diferencia me tiene que salir algo más o menos parecido a lo que yo pago por concepto de intereses, de impuesto a las ganancias, ¿sí? Ustedes fíjense que en este caso me da un 3,79. Es cercana a los 50, al 5 que yo pago de los impuestos. No me da exacta, sí. Es muy poco probable, la verdad, que dé exacto. Pero ustedes fíjense que más o menos la diferencia ronda en alrededor de lo que yo pago por impuestos, ¿sí? Lo mismo van a hacer ustedes con los otros. Yo no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, pero siempre pónganse a analizar. ¿Qué les conviene más? ¿Si pagar esto o pagar esto? ¿Sí? Ustedes fíjense que esto quiere decir que yo le voy a pagar al inversor una tasa del 3,67% y esto le voy a pagar una tasa del 7,46%. ¿Sí? Vamos con el ejercicio 2. Así avanzamos un poquito Profe, más. perdón, no entiendo esa parte. ¿No es el mismo deudor y lo único que diferencio es en el análisis si tomo el antes o después de impuestos? Sí, es lo mismo. ¿Yo dije lo contrario? Y ahí, claro, es como que hubieran sido dos préstamos, por eso, o yo interpreté mal. No. Las otras alternativas que yo les decía que ustedes van a hacer del A, el B, el C, el D y el E. Esos sí son otros préstamos. Estos sí son otros préstamos. Pero esta es la misma alternativa que yo la considero antes de impuestos y después de impuestos. ¿Se entendió? Una sola cosita, o sea que usted, sí, una sola cosita, cuando usted toma, digamos, se transforma en un flujo positivo al momento inicial, le suma el ahorro impositivo. Esta parte. Para llegar a los 9,750, 977,50. Esto lo que yo hago es, Al valor recordemos neto que esto. cobra, le suma el ahorro impositivo. Lo que yo hago es esto. Le resto lo que me cobran, que son estos dos, los 25 y los 40, y los 20, perdón, por estar un precio menor y por las comisiones que me cobran por esa emisión del bono, digamos, o de las acciones, se las resto, pero como yo estoy trabajando bajo la línea y estos son conceptos deducibles de impuestos, yo tengo que devolverle a esa persona esos 22,50. Y sí, lo que hago es
restarle los 45, pero también le sumo los 25. Los 22,50, perdón. Está bien, ahora sí. Sí, ¿Se sí, sí. entendió? Está bien. Ok, vamos con el otro. Sí, sí. El 2 es bastante parecido. ¿Qué dice el 2? Tempo S.A. emite bonos a 20 años al 8%. ¿Sí? Acá ya me dice qué tipo de deuda incurro yo. Un bono de a 20 años. El 8% anual. El valor nominal es de 1.000 y tiene gasto de emisión por 60 por cada bono. Y la tasa del impuesto a las ganancias es del 40%. Determinar el costo de la deuda antes y después de impuestos. ¿Alguien que me quiera acompañar con esto? Ya les puse la solución acá. ¿Alguien que me vaya guiando? Yo voy transcribiendo esto hasta que alguien se anime. Agradezcan que no puedo compartirles pantalla para que ustedes compartan, si no se los haría para que ustedes también hagan conmigo. Así que anímense. Nos queda media hora, con suerte. Así que yo que ustedes empezaría a preocuparme. Es Hay que exactamente el armar mismo una de los línea de relatos. flujos como en el anterior, profe. Sí, exactamente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago, mejor dicho? Guíenme ustedes. Y ponga el 0 al 20, al año 20. Ajá. ¿Puede hacer zoom, por favor? ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ok. Hasta el año Sí, 20. sí, sí. Una vez que llego al año 20, pongo intereses, pongo amortización, pongo utilidad antes de intereses e impuestos, pongo impuestos, no, acá en este caso sería utilidad después de intereses y antes de impuestos. Este sería la T del impuesto y esto sería el flujo de fondo neto. ¿Qué pongo acá en el año 1, en los intereses? Los 1.000 por la tasa. ¿Por la tasa de cuánto? ¿Del 40%? 40%, sí. ¿Segura? No, 0,8. 8%, 0,8. 8%. Bien, Claro, era lo que estoy bien, bien. Este por este. Este lo ponemos negativo y tiramos para todo el año. En amortización, en este caso no me dice nada cómo lo devuelvo, entonces se entiende de qué pago al final. ¿Sí? En el año 20 pago los 1.000 pesos. Saco mi flujo de fondos después de intereses y antes de impuestos. Tiro hasta el fondo. Saco mi impuesto que era del 60%, del 40%, perdón. ¿Y acá qué voy a multiplicar? ¿Por T o por 1 menos T? Por 1 menos T. 1 menos T. Exactamente. Entonces sería 60, ¿sí? 1 menos 0,4 sería 60. Este por este. Tiro hasta el fondo. Epa, ¿qué pasó acá? Ay, es que no inmovilicé esto. Vamos a hacer así. Control C. Pegar, ahí estamos. Y saco la diferencia. Este menos este. Ahora, ¿cómo calculo lo que yo tengo que poner como amortización, como inversión inicial? Como la plata que a mí me dan. ¿Cómo la calculo? Y antes de impuestos sería el valor nominal menos los gastos de emisión. Exactamente.
me vengo valor nominal menos los gastos de emisión. Si me hubiese dado Profe, ¿no es al revés ahí? ¿En dónde? Porque yo voy a recibir 80, 80, 80, 80, todo lo impuesto, que es del 40, 4 por 8, 32. Esos 32 para mí no representan una erogación, el impuesto que pago, y el ¿En neto es lo que dónde? me queda. Perdón, me perdí. ¿Dónde? En el planteo, digamos, los 80, usted lo está viendo desde el punto de vista del De quien recibe el préstamo, ¿sí? Se cortó, no sé si fui yo o qué. Ah, no, sí, perdón. Lo que pasa es que yo voy a pagar 80 y esos Sí, 80 yo los voy a poder deducir a un impuesto que yo sí. tengo de un 40%. Pero pasa que yo acá no lo multiplico por T. Yo lo multiplico por 1 menos T. No, ¿Por es lo qué? que yo les decía hace rato. La teoría, la teoría, porque yo no es que lo multiplico por el 40%. Yo tengo que multiplicarlo por la parte que a mí me queda que me van a cobrar. No la parte que yo deduzco, o sea, que me deducen. La fórmula, cuando yo empiezo a hacer esto, teóricamente, no es que yo aplico el 40% de deducción a las ganancias sobre el 80%, sino que acá lo que yo le estoy deduciendo es la parte que yo tengo que no me van a descontar. ¿Se entiende? Ah, perdón, sobre la ganancia, está bien. Sí, al Exactamente. revés. O sea, es la Ahora parte sí, que no me van a perdón, me había perdido descontar. yo. Ahora, ya hice el flujo de fondo, que me queda sacar la TIR y el BAM. La TIR y el BAN, escúcheme. La TIR solamente, antes de impuestos y después de impuestos. ¿Sí? Se las dejo para ustedes. Vamos con el ejercicio 3. Voy a ir rápido porque nos queda poquito tiempo. ¿Sí? Profe, ahí Sí. como para cerrar ese T, digamos, no es sobre el impuesto a las ganancias, porque no es una ganancia para mí, el tomador de la plata, por eso no se calcula sobre el impuesto netamente, sino por el 1 menos el impuesto. No entendí tu pregunta. ¿Puedes reformularla, por favor? Se calcula el 1 menos T porque para mí no es una ganancia. Es que O sea, sí, es así. así es. Así es. Sí, así es. Por eso es 1 menos T. Igual esta teoría, esta teoría, no, ustedes van a ver que en los flujos de fondo, en todos los libros, se los trata por 1 menos T. ¿Por qué? Porque yo no es que estoy calculando la parte que me descuentan, sino que estoy contando la parte que no me descuentan, perdón. No estoy calculando la parte que me descuentan, sino la parte que no me descuentan en este caso. Cuando yo voy a ver la inversión, algo al revés. ¿Se entendió lo que dije o no? ¿O los confundí más? Claro, no pago el impuesto a la ganancia porque no voy a obtener ganancia, digamos. Exactamente. Pago un Es un interés en este ahorro caso. impositivo. Justamente el ahorro impositivo es eso. Usted porque está incurriendo en pérdidas o porque está, no sé, pagando algo que es deducible de impuestos, yo no le cobro y usted forma un escudo impositivo, que es como plata que yo tendría que pagarla, pero no la pago. En palabras más, palabras menos. Profe, Ah, igual ok, ahí yo no, también estoy confundida, porque si es la parte que no pago, no sería o sea, no entiendo por qué es 1 menos T, o sea, no sería el 40% de lo que yo me estoy ahorrando no pagar. O sea, se ve que claramente yo no estoy Pero entendiendo. el 40% es la tasa. O sea, si yo calculo un impuesto sobre algo, yo estaría diciendo, ok, usted está pagando el 40% de este concepto, pero yo acá estoy calculando la parte que no estoy pagando. ¿Se entiende o no? Sí, entiendo, pero supongo que es cuestión de practicarlo igual, pero... Sí, igual, esto es así porque, a ver, quizás suene mal, pero esto es así porque la teoría está así y porque hay una teoría impositiva detrás.
Claro, Estas sí, son es esas una cosas menos que T hay y que listo. aprenderlas. Estas cosas son las cosas que hay que aprenderlas y porque son así, digamos. Lógicamente que hay un razonamiento, pero también es un poco de es así, digamos. Claro, sí, está bien, está bien. ¿Ok? Lean bibliografía, chicos, por favor. Por el amor a Dios. Veamos el ejercicio 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Dice, Tempo S.A. tiene previsto emitir acciones preferidas que se venden en el mercado a un precio de 100 pesos y paga un dividendo de 13 pesos por acción. El costo de explotación o de emisión es el 3% sobre el valor nominal. La tasa de impuesto a la ganancia es del 40% y el 40%. Determinar el costo de las acciones preferidas considerando el impuesto a la ganancia. Yo acá les había descargado. No, esto no era. Bueno, parece que no está. Son estas. ¿Dónde estamos? Esta. Voy a ver si la puedo pasar para acá para el Excel. Y si no, vamos a buscar la forma. Esto lo van a ver todo garabateado porque son mis libros. Estas son las formulitas que se tienen que aprender ustedes de acuerdo a qué criterio es el que estamos trabajando. Si estamos trabajando sobre acciones, si estamos trabajando sobre bonos, o si estamos trabajando sobre acciones ¿Puede hacer comunes o zoom, por acciones. ¿Sí? Estas son las fórmulas que yo les decía que ustedes las tienen en el módulo. Este es de un libro, por eso está garabateado al costadito. Estas son las fórmulas que ustedes se tienen que aprender porque nosotros empezamos a ver ya conceptos en donde a través de una fórmula vemos diferentes partes que van componiendo ese capital. Cuando nosotros hablamos de acciones preferidas vamos a recurrir a esta fórmula, que si ustedes ven tiene un K sub S, K, R, F, un montón de cosas más. Yo acá les puse la referencia de cada uno, después si quieren se las comparto por el chat. Pero esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para las acciones. Ustedes fíjense que el D son los dividendos, o sea, el rendimiento. El P sub O es el precio. Y el G es la tasa de crecimiento. ¿Qué es esa tasa de crecimiento? Esa tasa de crecimiento me dice, comúnmente las acciones tienen un nivel de crecimiento, tienen una tendencia, tienen un patrón en donde se puede determinar ese crecimiento. No es tan fácil, hay gente especializada en esto que lo hace, que comúnmente son los que cotizan en bolsa, los que cotizan o los que trabajan con estas cosas de la bolsa. Ellos dicen, ok, esta acción crece en tanto. Esta tasa nos la van a dar siempre y nos va a señalar en cuánto crece esa acción en relación a su origen, año a año, ¿sí? Entonces yo voy a recurrir a esta fórmula, que son los dividendos sobre el precio. Bien. Ahora, ¿cómo voy a empezar a hacer yo todo esto? Esta fórmula, como todas las fórmulas de las finanzas, se van adaptando, no trabajan siempre de la misma forma, sino que se pueden ir adaptando de acuerdo a los datos que yo tengo. Si yo acá abajo tengo el precio y ese precio no me lo dan, yo lo puedo reemplazar por el valor nominal menos las comisiones o los gastos de emisión, los famosos gastos de explotación. ¿Por qué? Porque se entiende que ese precio es equivalente a lo que yo podría ponerla en el mercado si trabaja a la par, digamos, solamente, ¿sí? Si solamente me descuentan esas comisiones y solamente me descuentan esos gastos de emisión, yo la puedo poner en el mercado al mismo precio, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar de esa forma. Vamos a poner valor nominal de 100 pesos. Vamos a poner dividendos. Los dividendos sobre las acciones es lo que yo año a año le tengo que pagar a esa persona, a ese accionista, por haberme prestado el dinero. Es como la tasa de interés, pero de las acciones preferidas. Más o menos, no es lo mismo, pero sí es más o menos, si lo ponemos en comparación, es eso.
Los dividendos son el 13%, son 13 pesos y los costos de flotación son el 3%. No 13. 3%. Y después me dice que tengo impuestos del 14%. De acuerdo a esta fórmula que yo les mostré hace rato, ¿cómo lo calcularían ustedes? Esta, que sería esta partecita. ¿Qué pondrían abajo? ¿Qué pondrían arriba? ¿Cómo lo harían? Vemos este ejercicio, vemos después otro más y ya con eso quedamos, chicos. Y arriba iría los 13 de dividendo. ¿Sí? Abajo. Precio 100. ¿Seguro? No, habría que restarle los costos de explotación. Restando el costo de flotación de emisión del 3%, de verdad. El 3, le descuento los costos estos, le descuento esto. Yo hago lo que ustedes me digan, ¿no? Este queda Lo habría que Los dividendos no se los todo. descuento. Los dividendos no se los descuento porque es el rinde que tiene sobre el nominal. Sí, el costo digamos, de la fluctuación, dicen, no entiendo, Sería, de flotación. claro, O sea, pondría 97. 97. O sea que calculo esto por esto. Claro. ¿Y Sí. de ahí qué hago? Los 100 menos los Se lo 3. resto. A los 100 le resto esto. Yo estoy haciendo lo que Sí. ustedes me dicen, ¿no? Obviamente, este ejercicio es como para que lo hagamos entre todos. No los voy a dejar a la deriva. O sea que ustedes me dicen que acá pongo 97. ¿Podría acercar un poco la forma? Porque estoy un poco perdido, no la conozco. Esa es la fórmula. Y este es el ejercicio. No, pero igual creo que hay que tener en cuenta el 1 menos t ahí, ¿o no? Ay, ahí me ha gustado. ¿Quién ha dicho eso? Yo, profe Ana. Ana. Ani, ¿cómo lo harías vos? Porque a ver, lo estoy pensando en el momento. Es re parecido al cálculo que hicimos acá. Re. Claro, y eso mismo no lo multiplico por 0,6. No, porque... A esto lo multiplico por 0,6. Claro, pero no sé si... No. Iba por ahí, Al Ani, 3. ibas bien. Ibas bien. ¿Qué vamos a hacer? Al 3 lo vamos a multiplicar por el 40%. ¿Para qué? Para poder calcular ese ahorro impositivo y se lo vamos a sumar a este 27 para poder poner el precio acá. ¿Por qué hago esto? Porque yo estoy trabajando bajo la línea. Muy distinto sería si a mí esta empresa no me cobrase impuestos y yo sí puedo poner los 97. ¿Ok? Si yo no tuviese, si yo esta parte, como que esto no lo tendría, a ver si puedo dibujar una línea acá. Insertar, forma. Si yo esto no lo tendría, yo sí puedo poner los 97 acá. Pero no, los tengo y tengo que calcular ese ahorro impositivo que yo estoy ahorrando, que a mí me devuelven. ¿Por qué? Porque yo tengo una financiación de la cual yo pago dividendos anualmente de 13 pesos. ¿Sí? Y encima tengo costos de explotación, que son gastos de emisión, que también son deducibles. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer? A estos tres le voy a calcular el 0,4. Vamos a hacer ordenado, si no después no se entiende. Primero, le descuento los 100, los 13 pesos. ¿Sí?
No. Calculamos el 3% de los costos de flotación. A esto lo multiplico por el 0,40. Y a esto, ¿qué hago? Yo ya les puse una pista. Se lo sumo a los 97. A los 97, exactamente. ¿Sí? ¿Con qué me voy a quedar acá entonces? ¿Cómo, perdón? ¿Con qué me quedo acá? ¿Con qué precio? 98,2. 98,2. Que es la suma de esto más esto, ¿sí? Calculo la diferencia, la división, digamos, y me sale la tasa que yo le tengo que pagar a esa persona como mínimo a ese accionista. ¿Por qué? Porque me está prestando plata y yo le pago dividendos anualmente de 13 pesos. Y ustedes fíjense, esta tasa no se coincide más o menos con esta. Van a coincidir, lógicamente, porque acá ya el enunciado me está dando los dividendos y la tasa que yo calculo de eso es lo que yo pago en proporción a esos dividendos. Si esto me hubiese salido un 15, un 20, un 30, porque está mal la fórmula, están mal los datos. Pero siempre tiene que salir congruencia más o menos entre esto y esto. Esto lógicamente yo debería pagarle anualmente 13 pesos con 24 por los 100 pesos que él me presta anualmente. ¿Se entiende lo que hablo? ¿O no se entiende nada? Bueno, hagamos un hito más y los dejo libres, porque ya son las 11, ya casi. Está loco de tarde que se hizo. Ejercicio 4. No, vamos a ver el 6, que es de bonos. Que este tiene el costo promedio ponderado. Y acá yo les había puesto otra fórmula también. ¿Qué es esta si no me falla? Sí. Pucha. Esto cerremos y yo debería venirme con esto por acá. A ver si funciona. Parece que no. Vamos a hacerla así entonces. Tuki. Esta tiene la particularidad de que yo acá veo riesgo y veo costo. Veo rendimiento y veo riesgo. Veo las dos cosas. Este modelo para determinar el costo de capital, que se lo puedes llamar MBA porque viene de sus siglas en inglés, o del CAMP, que es en castellano, tiene la particularidad de que tiene estos tres componentes. Si yo acerco y digo, ¿qué es esta tasa? Esta tasa es la tasa libre de riesgo. ¿Qué vendría a decirme? Es la tasa mínima a la cual yo tengo que pagar algún bono si ese bono no tiene ningún tipo de riesgo. Esta tasa siempre es la representativa de los bonos americanos. Eso lo van a encontrar siempre en todas las bibliografías. Este KM es la tasa de rendimiento de mercado. ¿Cuánto me dan en el mercado si yo pongo a vender ese bono o esa acción? ¿Cuánto me da el mercado? ¿Cuánto rendimiento me da? Las resto con su tasa libre de riesgo y acá tengo un beta, que este es la primera vez que ustedes lo van a ver. ¿Qué me muestra este beta? Me muestra la sensibilidad del rendimiento. Me dice, esta acción o este bono varía en tanto por tener ese rendimiento, ¿sí? No sé por qué tengo la impresión. Ajá, ya me parecía. Ahora sí. Profe, el beta no es la sensibilidad que tiene, perdón, el beta no es la sensibilidad que tiene en realidad el activo respecto del mercado. Sí,
es cómo cambia o cómo puede llegar a cambiar. Por eso yo le puse la sensibilidad del rendimiento. Es cómo cambia o cómo puede llegar a cambiar esa acción o ese bono en el mercado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los diferentes precios que se ponen en el mercado por esa acción o por ese bono. ¿Se entiende? Es como que muestra la variación, cuán sensible es algo. Esto siempre es una tasa, ¿sí? Es un coeficiente beta, eso es lo que me muestra. Por ejemplo, Estas son las si el fórmulas mercado ¿sí? era un 15%, por ejemplo, ¿Cómo? si el Perdón. mercado cayera un 15%, no, le digo que si, por ejemplo, el mercado cayera un 15%, si yo tengo un beta cercano a 1, no voy a tener variación en el valor de evaluación. Pero Este si el beta beta es siempre mucho va mayor, va a ser entre, mucho más sensible al cambio. exactamente, este beta siempre va entre -1 y 1. Y puede ser más alto que 1, sí. Cuanto más alto es más sensible. A medida que yo me acerco al 0, es menos sensible. ¿Sí? Eso lo van a profundizar bien cuando veamos carteras de inversiones. Ahí se ve re bien el coeficiente beta. Por ahora nos aprendamos la fórmula y avancemos con si ya los dejo libres. ¿Cómo voy a calcular todo esto? Yo voy a transcribir. Me dice que los bonos son del 7%, correspondiente a los bonos del Estado es del 7%. Esta es la tasa libre de riesgo. Después tengo el rendimiento promedio, que vendría a ser lo que me paga el mercado por ese bono, que es del 13%. Y tengo el beta del 1,5. Y recurro automáticamente a esta fórmula. Digo, la tasa libre de riesgo es de 7. Yo lo voy a escribir como texto para que quede expresada bien. A ver si me deja. Voy a hacer 7 más ¿qué? Más la diferencia que hay entre la tasa de mercado, el rendimiento de mercado y la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Más el 13 menos el 7 por el 1,5. Haciendo todos esos cálculos, les va a salir que la tasa es del 16%. ¿Qué me dice eso? Que este bono no tiene un costo, sino que tiene un rendimiento del 16%. Esta es la particularidad con esta fórmula, que yo acá estoy haciendo una relación de rendimiento-costo, de rendimiento y lo que tengo de riesgo, ¿sí? Ay, justo pasó una moto re ruidosa. Con esta fórmula sí tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer la interpretación. Después, el cálculo es re fácil. Diferencia, multiplicación y listo. ¿Sí? Teníamos varios más, pero bueno. Hasta ahí llegamos, chiquis. Son las 11 de la noche ya. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿es la formulita del KPM, ¿cierto? ¿Es la fórmula de cuál? La tengo del KPM. Sí, del KPM o del WAP, como se llama en inglés. Perfecto, sí. De cualquiera de las dos. Dejar de compartir. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado en duda? Les prometo que voy a cumplir con ¿Podremos todas tener una clase para ampliar el tema? Perdón. ¿Cuándo? Claro, a mí me pasa eso a veces, que siento que como que una clase no, o sea, nos queda corta a veces para ver un par de unidades.